durante este día es que la dictadura cubana citó a declarar a una niña de 3 años, hija de un preso político, del preso político Idael Naranjo. Increíble, una niña de 3 años. Que a mi hija no le pase nada porque va a ser culpa del gobierno. Esto dice Yunisleidis Ríos Pao, la mamá de esta niña con la que tuve el placer de hablar hace unos minutos. Ella me confirmó que la cita es hoy a las 2 de la tarde. Está extremadamente preocupada. El nivel de perversidad del régimen cubano, vaya, no tiene límites. Siempre nos sorprenden con algo más. La persecución del régimen, bueno, le llega incluso hasta esta niña de 3 años, hija del preso político Idael Naranjo Pérez. Tengo la citación en la mano. Al principio pensé que era un error, me dijo la mamá. ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué va a hablar si es una niña? Si no se presenta, habría una multa y amenazan con acusarla de desobediencia. Imagínate, a una niña de 3 años. Según ella detalló, bueno, en la mañana de ayer le llegó la citación a la dirección de la abuela paterna. En la citación estaba el nombre y el apellido mal puestos. Faltaba el apellido de la mamá. Pero dijeron que la citación era para la niña. La menor y la abuela deben presentarse este martes a las 2:30 de la tarde en la estación policial de Capri, en La Habana. Imagínense. Yunisleidis ha dicho que no va a exponer a su hija a esa experiencia. O sea, la niña yo la voy a dejar en el círculo infantil y yo voy a ir en su nombre con mi mamá, porque a mi mamá también le mandaron una citación. Yo voy a ir con la citación de la niña para ver cuál es el problema, porque a mi hija no la voy a enfrentar a nada de esto. Es lo que dice esta madre. Es la primera vez que sucede algo así, que una niña de 3 años recibe una citación judicial. Todos pensábamos, incluso yo conversaba con la mamá y le decía, pero esto tiene que tratarse de un error administrativo. Tienen que haberse equivocado. Está fuera de toda lógica. Y bueno, luego también te preguntas si esto es una manera también de presionar a la familia y de obligar a la familia a tener pues una actitud más condescendiente con el régimen cubano. La madre de esta niña dice, nosotros solo exigimos la libertad de nuestros inocentes, de los presos políticos, y de nada sirve que me intimiden. Además dijo que de vez en cuando le hacen seguimientos a agentes de la seguridad del Estado. Creo que ya tenemos en línea a Yunisleidis. Yunisleidis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Aló, Yunisleidis? ¿Me escuchas? Bueno, no sé si estamos teniendo algún tipo de problema o a lo mejor es la conexión con Cuba, ya saben, el régimen cubano. En cuanto escuchan que es América Radio, empiezan a hacer todo tipo de traquimañas para que no escuchemos. Yunisleidis, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Gracias, Yunisleidis. Yunisleidis, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento? Faltan apenas unas horas para esta citación. Tú vas a ir en representación de la niña. ¿Cómo te sientes ante este abuso de la dictadura? Yo tranquila y segura. Cuéntanos un poco, Yunisleidis, ¿cómo fue que se dio este proceso? Es decir, ¿cómo entregan esta notificación? ¿Qué pasa cuando tu mamá recibe esta notificación, cuando le llega allí a la dirección de tu mamá? ¿Qué dice tu mamá? Háblanos un poco de cómo fue, porque es que no nos cabe en la cabeza a nadie que puedan citar a una niña de 3 años. O sea, no, mi mamá no fue la que recibió la citación, fue la abuela de la niña paterna. Oh, sí, la abuela de la niña, exacto, la abuela de la niña paterna. Bueno, ¿me puedes contar un poco cómo fue este proceso? Bueno, eso fue agotador porque ahí hay una persona mayor, o sea, una persona ciega, discapacitada, y entonces ellos sufrieron, vaya, se imaginaron lo peor, que a la niña le había pasado algo. Ellos recibieron la citación a nombre de la niña y ella le recalca al policía de que esa niña tiene 3 años, entonces él como que se indignó aparentemente, pero no hizo nada, dejó la citación y con la misma se fue.
Pero es increíble. Yanis Lady, tú has tenido experiencias también de persecución. He estado viendo tus declaraciones de cómo te han estado siguiendo en ocasiones los agentes de la seguridad del Estado. Sí. Cuéntanos un poco más acerca de esto, por favor. ¿Cómo vive un familiar de un preso político dentro de Cuba? Agotador. Eso no se puede ni explicar, creo. Por ejemplo, ¿cómo sientes esa persecución? ¿Cómo sientes ese acoso de todo el aparato estatal contra ti? Tener a alguien pendiente a ti sin tú hacer nada y sin... Vaya, no... No ni hablar. Sí. Yanis Lady, ¿qué podría pasar a las 2:30? ¿Qué es lo que tú más temes que pueda pasar a las 2:30? Bueno, yo espero que lo que me digan que sea un error. Eso es lo único que yo espero. Es increíble. Y por otra parte, el papá de esta niña, háblanos cuál es su situación. Bueno, ahí está ya fallando la conexión. Había tardado mucho. Siempre que tenemos algún tipo de contacto con Cuba, pues suceden cosas así. Bueno, parece que ya la recuperamos. Yanis Lady, háblanos del papá de la niña. ¿Cómo está él? ¿Qué te dice? El papá de la niña salió de la celda de castigo hace 5 días. Y ahora con esto, yo creo que va a ser peor, porque creo que se va a volver a plantar también. Y ahí sí va a ser malo, porque ya con su hija es otra cosa. Ellos se juegan con los niños, pero no. Están equivocados. Es tremendo. Y Se ateró y todo, y vaya, no quiso ni hablar más por teléfono, y empezó a llamar a todo el mundo de adentro. Ya tú pudiste hablar con él y le dijiste lo que estaba sucediendo. Sí, yo eso te lo dije. Yo nada más que estaba esperando su llamada y llamó y se lo dije. Ok. Tremendo esto que está viviendo. Y cuéntame un poco más acerca... Quiero que la audiencia entienda lo que significa para ti el primero, ver a tu familia rota, porque el papá es un preso político, y luego ver incluso en peligro a tu niña con esta situación. Cuéntanos más de cómo tú estás viviendo todo este proceso. O sea, yo ahora mismo en este momento estoy viviendo con mi hija, que es lo único que... Pero yo ahora mismo todo el que pueda oír esto, le comunico que si hay que dar todo por sus hijos, hay que darlo sin importar lo que pueda pasar. Y no importa que te llegue una situación, no importa que te amenacen, no importa, no, que todo hay que hacerlo por ellos y ponerle esfuerzo y corazón. Y más que nosotros, las madres y los padres, no podemos, más nadie va a cuidar a esos niños ni luchar por ellos. Yanis Lady, ¿cómo puede ayudarte el exilio cubano? ¿Cómo podemos estar pendientes de lo que sucede? ¿Cómo podemos hacer presión? Ya todo el mundo está al tanto y entonces todo ya más o menos he ido comunicando a todos que con llamadas y mensajes y eso, manteniéndolos pendientes por si pasa algo. Gracias, Yanis Lady. Gracias por esta comunicación. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda. Te agradezco por este espacio, por dar tu palabra aquí y por llevar tu historia a tantas personas en el sur de la Florida que van a estar muy pendientes de lo que suceda contigo. Mil gracias. Gracias a ustedes por mantenerme ahí apoyándome siempre. Bueno, desde Cuba nos hablaba Yanis Lady, la madre de esta niña, Lady Cataleya Naranjo, una niña de 3 años, hija del preso político Idael Naranjo Pérez, quien ha sido citada a declarar, una niña de 3 años, a la estación de policía de Capri. No es la primera vez que escuchamos
cómo la policía política del régimen cubano amenaza a los padres con la custodia, con quitarle la custodia de los niños en caso de que hagan periodismo independiente, en caso de que sean activistas políticos. Tristemente, esto no es la primera vez. Nunca había escuchado que citaran a una niña de 3 años a declarar, pero definitivamente no es la primera vez que este régimen macabro hace este tipo de estrategias para asustar, para intimidar a los padres y tratar de conseguir ventajas, de hacer presión, de mostrar de que ellos son los que gobiernan totalmente no solo el país, sino incluso las vidas de cada una de las personas ahí dentro de esa isla que prácticamente es una cárcel. Impresionante esto que se está viviendo en Cuba hoy, donde hay más de 1000 presos políticos, a pesar de todas las presiones, a pesar de que el gobierno del presidente Biden dice constantemente que deben liberar a los presos políticos. El régimen está intentando utilizar a los presos políticos como una ficha de cambio, lo mismo que ha hecho siempre. Y quiere que lo quiten de la lista de países patrocinadores del terrorismo, o de lo contrario no libera a esos presos, más de 1000 presos políticos, incluyendo, hemos visto que han incluso metido presos a menores de edad, a niños, después de las protestas del 11 de julio. Y bueno, esto, diría alguien, una raya más para el tigre. No, es importante hacer énfasis en este tipo de cosas, porque cuando tú ves a un Estado que cita a una niña de 3 años, primero refleja el miedo que tiene ese Estado, el miedo que tiene ese régimen que cada día está más débil, y luego también hasta dónde están dispuestos a llegar para conservar el poder. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.